Señor. Gloria a Dios. En un libro muy conocido, el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Proverbios 21, 2. Gloria al nombre de Dios. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo voy a leer una vez más. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Pueden darse. Gracias, Jesús, por tu palabra que vamos a predicar en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema hoy, hermano: camino equivocado. ¿Cuál es el tema de esta noche? Camino equivocado. Yo hace algunos años yo miré una película sobre este tema. Me llamó la atención este tema, camino equivocado. Es una película que llevaba como tema wrong. ¿Cuántos saben aquí cuando uno va por los caminos hay que ver wrong way? Pues esta película es wrong turn en inglés. Es como dar una vuelta a lo equivocado, a lo equivocado. Amados hermanos y amigos que nos visitan en esta noche, quiero decirles a ustedes de que los que están aquí, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tienen el privilegio más grande que cualquier ser humano haya o tenga en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque ustedes, hermanos, están en el camino correcto, están en el camino de Dios, están en el camino de la bendición de Dios. ¿Cuál es el camino para poder llegar al cielo? Se llama Jesús. No hay otra vereda, no hay otra salida, no hay otra forma, no hay otra manera de poder llegar al cielo más que sea Jesús. Una de las cosas que me llamó la atención fue cuando miré esta película, fue que el muchacho, cuando él iba para cierto lugar allá en el este de Virginia, el camino por donde él iba estaba cerrado. O sea, él iba bien por su camino, pero el camino se estaba cerrado, el tráfico estaba lleno, estaba mal el tráfico. Y el muchacho, por querer iba y por llegar más rápido al lugar donde iba, se fue por una vereda, había un camino que se desviaba y él agarró ese camino. Y me llama la atención cuando pienso en esto, porque lo traigo a similitud de la vida espiritual. Personas que a veces llegan al evangelio, pero ven como que el evangelio de Dios no es tan fácil. El camino del Señor, estar en Cristo, cuesta mucho, es la vida eterna y hay que pagar un precio para poder caminar en este camino. Por eso es que muchos se salen, por eso es que muchos se van por veredas, por eso es que muchos se desvían del camino de Dios. Y fíjense que ahí había un rótulo que decía camino a la montaña del oso, y por ahí se fue, hermano. ¿Y dónde fue a caer? Fue a caer donde un montón de monstruos que ahí que comían gente. Si una persona, hermano, se sale de los caminos del Señor, si una persona se va al camino equivocado, si una persona busca su propia opinión, como dice aquí el proverbista 21, capítulo 21, versículo 2, que habla Salomón, donde dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea que bueno, todo el camino del hombre en su propia opinión. Por eso la gente quiere llevar su vida a la manera, porque la gente cree y dice: no, yo creo que yo no tengo que alguien me diga nada, yo creo que yo puedo llevarme la vida como yo quiero, en su propia opinión. Pero el versículo dice que Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los corazones. Jehová es una balanza que pesa los corazones, y Él sabe el corazón de cada persona. Él sabe cuando la gente se le quiere desviar, cuando la gente se le quiere ir de esta bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Rey? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Imagínate tú, hermano, si tú vas por un camino, si tú vas en un camino, y tú cuando ves esos rótulos que se leen ahí, están ahí, dice
wrong way, te metes wrong way, hermano, te pasan dos cosas. Yo me recuerdo una vez unos hermanos, compañeros de iglesia que teníamos nosotros, ellos iban allá sobre el colegio bíblico, estábamos estudiando, los hermanos como que no había manejado mucho, y fíjense que el hermano dice que se metieron así al parque, hermanos, no se meten equivocados. Y dice el hermano que cuando iba en el parque camino equivocado, dice que hermano, yo veo venir un montón de carros que vienen por de nosotros. ¿Cómo no va a mirar que viene un montón de carros si va por el camino equivocado? Toda persona que camina por el camino equivocado va a ver las oposiciones y va a ver los demonios que vienen más contra él a encontrarlo. ¿Por qué? Porque se ha salido del camino de Dios. Se ha salido del camino de Dios y no lo espera nada bueno. Va wrong way. Entonces hay que ser inteligente. ¿Cuándo conocen aquí un aparato que se llama GPS? Que cuando ese hermano va por un lado, que le has puesto una dirección, si le has puesto una dirección y tú te quieres desviar a otro lado o quieres cortar, él te dice y te anuncia en cuanto sea posible, hace un cambio de sentido. O sea que te va diciendo que vas mal. Entonces aquí en la palabra del Señor vamos a ver la manera en esta noche cómo nosotros estamos en el buen camino y cómo Dios sí nos va a llevar a las bendiciones eternas por el camino que nosotros vamos a ir, que es Cristo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría caminar en este camino? Amén. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea que en la propia opinión del hombre todos estamos bien, hermano, todo es bien. Pero Jehová pesa los corazones. Señor. Amén. Entonces, si no estamos haciendo lo que Cristo dijo que haríamos, estamos en el camino equivocado. Si hoy en día hay una congregación que no está predicando la palabra que Cristo dijo que predicáramos, estamos en el camino equivocado. Si hoy en día hay hermanos que estamos llevando el evangelio como a nosotros nos parece, porque creemos que así estamos bien, a nuestra propia opinión, estamos en el camino equivocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una vuelta de sentido y cambiar la manera de pensar y decir: Señor, es verdad, voy mal, no voy bien, pero ahora, Señor, me voy a ubicar en el camino de Dios, me voy a ubicar en tu camino. ¿Cuántos creen que lo podían hacer si saben que va por el camino equivocado? Lo más triste es ir por el camino equivocado y seguir caminando en el camino equivocado. Dios me reveló una palabra para mañana que la voy a dar aquí, que si usted viene, va a ver, hermano, a dónde van los que, cuál es el destino de los que caminan en el camino equivocado. Va a ver usted qué terrible, todos los que van por el camino equivocado. Porque lastimosamente, hermano, todo este mundo nosotros vemos que van casi en wrong way. Pero nosotros, la iglesia, tenemos la luz de Cristo, tenemos la luz de Dios, tenemos la luz de Cristo, tenemos la luz de Dios. Dios nos ha puesto a Cristo como lámpara para que nosotros veamos el camino por donde vamos, hermano. Entonces tenemos la guianza del Espíritu Santo. Hay reglas para poder ser un evangélico. Hay reglas. Todo en la vida funciona a base de reglas, reglamentos. Si los reglamentos se quiebran, hay problema. Si los reglamentos se quiebran, hay problema. Entonces vea las cosas que pasan. Nosotros nos justificamos las cosas y hacemos la vida, hermano, como que todo está bien, como que lo hacemos, como que estamos haciendo las cosas bien, y discutiblemente decimos que estamos haciendo lo correcto. Pero no, en la Biblia hay muchos que se equivocaron, que pensaron que ellos por el camino correcto, y ya vamos a ver en esto cómo les fue a ellos. Amén. Por el nombre del Señor. Entonces hay algunas reglas que yo veo aquí en la palabra del Señor, según lo que habla el libro de Proverbios. Según lo que habla Proverbios. Mire, Proverbios tiene un montón de cosas que habla acerca del camino, de los caminos. Bastante. Yo no lo voy a leer aquí, que están en la palabra de Proverbios. Solo en el libro de Proverbios. Yo no le voy a mencionar otro libro, pero se lo voy a mencionar Proverbios con relación a los caminos, para que usted vea. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, te va a guiar en el camino. Reconócelo a él en todos tus caminos y él te va a enderezar tus veredas. Te va a decir: vas mal, por aquí vas bien, hijo. Él te pone en el camino correcto. ¿Quién te puede poner en el camino correcto? Cristo, el Espíritu Santo. Entonces hay reglas. Déjate guiar
por el Espíritu Santo. Deje que la palabra de Dios te oriente, te guíe. Amén. En el nombre de Dios. Dice el versículo 17 de Proverbios 3: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Para el nombre del Señor. Mira, ahí va una versión que tienes y camina el camino de Dios, paz. Proverbios 4, 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examínate, ve el camino donde vas, observa tu vida, cómo va, a dónde vas. ¿Estamos buscando de Dios o no estamos buscando de Dios? ¿Estamos en el camino correcto o estamos en el camino equivocado? Observa tu camino, tú, ¿dónde vas? Esa responsabilidad, mi amado hermano, hermana, es tuya, hermano. Esa responsabilidad de observar el camino de cada uno de nosotros es de nosotros, es personal. Todos nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Aquí no hay que estar culpando a nadie. Aquí uno tiene que chequear, hermano, y decir: estoy caminando en el camino de Dios, estoy caminando en el camino de Cristo, estoy caminando en la justicia de Dios, estoy haciendo las cosas que a Dios le agrada, estoy en el camino correcto o estoy en el camino equivocado. Porque si vas por el camino equivocado, te tengo noticias de que esta noche Cristo quiere que te ubiques en Él, en su camino. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Entonces Proverbios 4 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Si leemos Proverbios 10:29, más adelantito, vemos al proverbista Salomón. Este es un hombre que está hablando aquí, que escribió estos proverbios. Es un hombre que se desvió de Dios después de un tiempo, después de haber andado teniendo todas cosas, tantas cosas que tuvo, y después se desvió, y después vio él que no había bendición más grande al hombre que el hombre estar en el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Proverbios 29: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Proverbios 13:15, según la palabra del Señor. Solo Proverbios le estoy hablando. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué camino vas caminando, hermano, hermana? ¿Cuál es el camino que llevas? Gloria al nombre de Dios. Hay que ponerlo en el camino. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Aleluya. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 16:17. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo entendemos la palabra? Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Una persona que está caminando delante del Señor, dice que lo lleva delante de los grandes. Un día, si caminas en el camino de Cristo, te va a llevar a las moradas eternas, te va a llevar a Dios, te va a llevar al más grande que existe, nuestro Padre Celestial. Oh, gloria al Señor. Dice que la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Aleluya. Pero mira, hermano, el que no camina en el camino del Señor, mire lo que le pasa. Proverbios 21:16. Mire lo que le pasa. El hombre que se aparta del camino de sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. No oyeron este versículo, no lo oyeron. Se lo voy a leer una vez más. El hombre, y yo voy a decir también la mujer, el hombre y la mujer que se aparta del camino de la sabiduría
vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y yo sé y yo estoy seguro que nadie quiere ir a parar a compañía de muertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarlo en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo, la palabra. Denle ese aplauso al Rey de Reyes. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 5, 6. Ojalá fueran ordenados mis caminos, decía el salmista, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando haya atendido a todos tus mandamientos. Deje que Dios, conforme su voluntad en su vida, hermano, hermana, deje el Espíritu Santo que haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuánto cree? Escuche a alguien, pregunte a alguien. Usted acerca de cuál, si usted se va equivocando, pregunte por el camino, como dijo el profeta Jeremías. Pregunten el camino de las sendas antiguas. Averigüen cuál es el camino y síganlo. Caminen por él. Dios quiere, hermano, que regresemos a las sendas antiguas. Por el nombre de Dios. Dios quiere que nos paremos en los caminos, parados en los caminos, dice el Señor. Dios quiere, hermano, que nosotros nos paremos en el camino que nos lleva a la vida eterna, en el camino que nos lleva a la bendición, en el camino que un día nos va a llevar, hermano, hasta el mero trono de la gracia de Dios. Oh, gloria al Señor. Porque son muchos los que caminan por el camino equivocado. Pero la iglesia de Cristo no puede estar caminando por el camino equivocado, porque la iglesia de Cristo tiene que caminar en camino de luz, hermano. Tenemos que caminar en camino de luz, el sendero de luz. Todo hijo de Dios tiene la responsabilidad de caminar en camino de luz, en camino de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí están caminando en ese camino? Amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. El que no levanta la mano está caminando en wrong way, wrong turn. Tiene que dar vuelta en esta hora y ver, amén. El GPS de Dios te dice, vas mal. Tienes que parar y detener y tienes que ubicarte en el camino de Cristo, en el camino de Dios. Hay que ubicarse en el camino de Dios. Hay que ubicarse en el camino de Cristo. Hay caminos equivocados, hermano. Pongo el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Luego Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es que hoy vemos muchos viejos que no quieren buscar de Dios. ¿Saben por qué están así? Porque no fueron instruidos en su juventud, en los caminos, y lo dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de Dios. Por eso veo muchos viejos apagados. Gloria a Dios. Son buenas personas, son tranquilos, no se meten con nadie, son personas de la sociedad, pero les pasa algo. Algunos no han llegado a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y es triste, hermano, llegar a una edad avanzada sin Cristo en el corazón. Oh, en el nombre del Señor. Los que conocemos la palabra del Señor sabemos que morir sin Cristo es la tragedia más grande que le puede pasar a cualquier ser humano que haya nacido. Oh, gloria al Señor. Pero morir sin Cristo es vivir. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ganar aquí? Pues van a tener que morirse para que ganen. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre del Señor. Vamos a morir a todo lo malo y vamos a vivir para Cristo. ¿Cuándo creen? Y vamos a vivir para Cristo y lo vamos a ubicar en el camino de Dios, en el camino de Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo le dan ese aplauso? Entonces asegúrese usted de que lo que usted va a hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, agarre y esté listo para pagar el precio de las consecuencias de apartarse de Dios. ¿Cuántos alaban? La pastora estuvo predicando aquí el día jueves y estuvo hablando precisamente de Adán y Eva, y estuvo hablando de Eva. Que por cierto, si usted ve el camino que ella decidió, fue un camino fue un wrong way, camino equivocado también. Ella eligió la primera dama del mundo. Yo no sé por qué le llaman las primeras damas a las otras mujeres del presidente, si la primera dama fue Eva y no había más mujeres, pues fue la primera. Esa sí le podemos decir que fue la primera dama del mundo.
Eva. Pero ella, mire, ella decidió por su propia voluntad y por su propia... Dios, hermano, siempre va a seguir, Dios siempre va a seguir queriendo instruir al hombre en los caminos de Él. Ahora, hay algo que Dios no puede hacer con el hombre. ¿Sabe qué es lo que Dios no puede hacer con el hombre? Dios respeta el libre albedrío que Dios le dio al hombre, la libre decisión que Dios le dio a la mujer y al hombre de elegir en fe y de creer en fe de que Él es Dios poderoso y que Él se merece respeto y honra y gloria. Gloria a su nombre. Él ha dicho a todos el que en ninguna parte de la Biblia se trata de ver a Dios comprobando o queriendo comprobar de que Él es Dios. Dios no tiene necesidad de eso. Él sabe que Él es Dios. Él sabe que Él es el Señor. Él sabe que Él es el Eterno. Él sabe que Él es poderoso. Él sabe que no hay nadie más grande por encima de Él. Él sabe que Él es el Señor de la gloria. Y Él sabe que toda criatura mortal tendrá que darle cuenta a Él un día de haber nacido, hermano, de haber estado en este mundo, porque Él nos dio la vida. No importan las circunstancias en las que hemos nacido. Hoy en día tenemos la luz de Jesús para guiarnos en el camino de la verdad, para perdonarnos, para restaurarnos, para bendecirnos. Todo el que Él viene, Dios no le echa fuera. Dios, hermano, anda buscando personas que le crean y personas que se ubiquen en el camino. Pero lastimosamente nos estamos saliendo de ese camino. Lastimosamente mucha gente que sale de este camino no sigue en el camino de la vida, en el camino del Señor. Y Jesucristo fue muy claro y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no vamos a hallar nada que nos llene el vacío que hay en nuestra alma con relación al pecado. No podemos de ninguna manera. Usted puede tener un buen trabajo, una buena familia, lo que usted tenga, pero si usted es una persona que está en su vida desordenada, en pecado, usted está mal delante de Dios. Usted necesita organizar su vida delante de Dios. Usted necesita poner en los caminos de Dios para que usted pueda ver la paz de Cristo en su vida. Porque el pecado trae tristeza, hermano, al corazón del hombre. El pecado trae tristeza al corazón del hombre. Dios mismo se pone triste del hombre pecador, del hombre que se le sale de sus caminos. Pero Dios, si tú no te pones a meditar y tú no le das tu libre albedrío por amor a Dios, lo siento, pero Dios no puede hacer nada, porque Dios es muy caballero y Él respeta al hombre y respeta la decisión del hombre. ¿Acaso que cuando Eva iba a fallar al Señor y cuando el Señor vio, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Que Dios no estaba observando a Eva cuando el diablo estaba haciendo ofertas en el huerto? ¿Qué creemos? ¿Que Dios estaba durmiendo? ¿Que el Dios que tenemos está durmiendo y no ve todo lo que hacemos nosotros, aún las tentaciones que el diablo pone? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que Dios no nos ve? Dios estaba viendo a Eva. Claro que yo la estaba viendo, y yo veía la oferta que el diablo le estaba haciendo, y yo veía que el diablo estaba contradiciendo su palabra. Pero Dios ya le había dado una palabra a ella también, primero. Esa es la palabra que Cristo nos da a nosotros aquí en la iglesia del Señor, hermano. Que no aceptemos ofertas del enemigo, porque el enemigo no nos va a dar nada bueno. Dios tiene lo mejor. ¿Y acaso cuando iba Eva que le sale el diablo, dice: no, eso que Dios ha dicho, no, Dios está... Sí, que el diablo, él sí le dijo que Dios estaba ronco, el diablo es abusivo, hermano. No se puede decir que el Señor está equivocado cuando el Señor es perfecto. Y su naturaleza es perfecta. Esa es la naturaleza de Dios, perfecto. Entonces imaginen que cuando el diablo le dice: no, Dios está equivocado, Él te está diciendo, le está ocultando la verdad. ¿Sabe qué les oculta a Él? Él sabe que el día que coman eso, los ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Él. Y eso es lo que se predicaba. Entonces miren, y fue Dios que le dijo: no, Dios podía haber ido a Eva cuando la miró que iba. No, Eva, no lo hagas, Eva. ¿Qué pasó, Eva? ¿Dónde vas? No lo hagas. Detente. No, la dejó que fuera, hermano. Y aún el mismo Adán que le había dado la palabra, cuando Eva lo engañó, aún el mismo Adán también no se le puso ahí enfrente de Dios y le dijo: mira, Adán, no lo hagas, porque ya le había dado la palabra. Si nosotros no entendemos esta revelación de Dios, que es camino al cielo, que es el camino que nos lleva a la vida eterna, lastimosamente Dios ya no puede hacer nada. Y estamos viviendo la última dispensación de Cristo, la dispensación de la gracia. El último regalo de Dios al mundo se llama Jesús.
Ya después de esto solo viene el milenio, ya no falta nada más. Cristo es gracia. Es más, la Biblia lo dice que es favor no merecido, no es por mérito propio, es una gracia de Dios, ser salvo. Y aún así nosotros ¿cómo le vamos a poner nosotros mismos obstáculos a esta gracia dada por Dios de ser los partícipes, herederos del reino de Dios, del reino de Cristo? Amén. Gloria a Dios. ¿No te viene que cuando tú le fallas a Él y tú vienes aquí a pedirle perdón, Él perdona? Él perdona, porque Él no es un padre que adopta a un hijo y le digo, ¿a qué padre va a tener un hijo y el hijo falla? Ya lo deja para siempre. Siempre está ahí, le da oportunidad, siempre tiene amor. Está un poco molesto, pero siempre tiene amor por sus hijos. Así es Dios también con nosotros. Pero nosotros, hermanos, somos tan malagradecidos que le damos la espalda a Dios y estamos caminando en el camino equivocado. A veces Dios habla con nosotros en la iglesia y la gente le da la espalda a Dios. No quieren oír la voz de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Que va a venir un ángel del cielo a hablar aquí a Monte de los Olivos? ¡No! Aquí está el ángel de Jehová que Dios pone en la iglesia a hablar al pueblo del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Entonces en fe, no tenemos más que aferrarnos a esta palabra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Eva, y esta mujer, para ella fue lo correcto comer del fruto del árbol. Ella pensó que era lo correcto. Ella le creyó más al enemigo. Hoy en día hay personas que están creyendo más al enemigo que la palabra de Dios. Y eso no puede ser así. Tenemos que creerle más a la palabra de Dios. Entonces al hacerlo cayó en el camino equivocado. ¿Y cuáles fueron la conclusión de su abominación para Dios? Que por cierto me preguntaron ayer, bueno, y Eva y Adán serían salvos. ¿Qué salvos van a ser esos infelices, hermanos? Que fueron los que crearon el pecado original. Aleluya. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos se arrepintieron. Ahí no dice en la Biblia que Adán y Eva se arrepintieron. La Biblia le dijo, el Señor le dijo que el día que ellos comieran, morirían. Y habla de muerte espiritual y muerte física. Murieron espiritualmente y murieron físicamente. Así es, aleluya. Amén. Ahora yo conozco un Adán que vino a quitar el pecado, se llama mi Cristo de ayuda. Que cuando tengo situaciones difíciles en mi vida, le digo, no, mi Jesús, yo cómo te voy a dejar, Señor, si tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo le digo como Pedro, Señor, ¿a dónde me voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no puedo irme para otro lado, Señor. Yo tengo que vivir en tus caminos, Señor. Amén. Ubicarse en los caminos del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban ese nombre? Entonces el fruto le pareció agradable. Ese fruto que ofrecía ese árbol, porque había unos árboles ahí. Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento y el bien y el mal. Ahí el libre albedrío. Mire que Dios, ¿y sabe qué? Cuando comió, eso es lo que yo estaba meditando en la predicación de la pastora. No lo dejó Dios allí. ¿Qué nos hace pensar nosotros que si vivimos una vida en un camino equivocado, siempre Dios va a tener la responsabilidad de tenernos siempre allí? Demasiado nos ama Dios, hermanos, demasiado bueno con nosotros y demasiadas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros. Note bien, coja lo que le voy a decir. Adán y Eva solo le fallaron al Señor una vez y fueron sacados del huerto. Así es. Y nosotros que nos hace pensar que vivimos fallando cada día y que pensamos que estamos en el camino bien. Muchas veces estamos en el camino equivocado. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Yo creo que con una vez que falló Adán y Eva, a los días de hoy, hubiera sido buenos cristianos. Porque hoy en día la gente no falla una vez, digo una vez. 1, 2, 3, 4, 5, ¿saber cuántas al mes, al año? Y si Dios la viene sumando, hermanos, a saber cuándo. Y no vaya a decir que no, porque todo el mundo tiene su vereda allí que le hace, que lo hace pecar y ofender a Dios. Sí, amén. A tal grado que la Biblia dice que el que dice que no peca, a Dios lo hace mentiroso. Amén. Así es de que no diga, no, pues eso será para aquel. Eso es para usted, maní, que está pegando así. Arrepiéntase. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué forma de pensar la
la de Eva. ¿Qué forma de pensar? Vio que era correcto el fruto. Y ella dijo, bueno, aquí yo como. Y no solamente comió, hermano, sino que también que le fue a dar a su marido. Porque siempre la gente cuando falla, ya no solamente falla ella, sino que su forma de pensar, porque su camino es un recto de su propia opinión, su forma de pensar es que siempre anda infectando a otro. Su forma de pensar, como es recto en su propia opinión, siempre anda viendo a quién saca. Note bien que no se quedó con ellos solamente eso, sino que digo, voy a ver si me llevo también Imaginen que fue su esposo. No, ahora nos vamos los dos. Y Adán dijo, yo no puedo perder a mi Evita. Como dijo un predicador por ahí una vez, me quedo con ella mejor. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Bueno, si ustedes no quieren la vida eterna, si ustedes no quieren saborear de las bendiciones que yo les he dado, si ustedes no quieren lo que yo les he dado, pues salgan del cuerpo, sálganse. Entonces, se bajó el hermano. Y ahí puso un querubín con una espada así, mire. Hoy en día, por eso que la gente no se puede acercar a Dios. Si la gente no reconoce que ha ofendido a Dios, ahí está, mire, ve. Hay que guardar el árbol de la vida, dijo el Señor. Menos sea que vaya a dar su mano el hombre y viva. Porque fueron tan abusivos que viene después de convierte el árbol prohibido. Ve que no por ahí se iban a lanzar y iban diciendo, si el Señor, como que ya quedó no los mira, pues tiramos un manotazo y comemos también del árbol de la vida. Pero dijo Dios, no, el árbol de la vida no lo van a tocar. Y puso algo así, mire. Eso es lo que todo el mundo hoy en día no entiende, que hay que pasar esa guillotina que está allí. Solo Cristo nos puede acercar al Padre. Solo Cristo puede quitar esa guillotina que se puso Dios allí, para que haya la luz de Dios y que nosotros podamos entrar a la morada eterna de Dios y vivir con Dios para siempre. Amén. Dios, sí, Señor. Imagínense, salieron, hermano. Cuando salieron atrás, yo creo que estaba todavía ahí. Por eso es que hay muchos que hoy en día les cuesta regresar al Evangelio, porque está en la guillotina, allí está ahí, y la persona no reconoce. Mientras no cruces esa barrera, mientras no cruces eso ahí y vuelvas, hoy tienes que probar del árbol de la vida que es Cristo. Hoy tienes que probar a Jesús para que viva. Hoy tienes que ver a Cristo para que Dios te perdone y te ubique en el camino correcto, porque hemos ofendido y nos hemos salido del camino de Dios y no estamos en lo correcto. Amén. Entonces imagínate que Adán y Eva hubieran tomado la decisión de decir a ellos dos, bueno, ¿sabe qué? No hay que ver, nos equivocamos, ya fallamos, nos equivocamos, ¿sabe que regresemos? Ahora íbamos a comer del árbol allá, ya no se podía, ya Dios había puesto, ya Dios había cercado el huerto, y hoy en día este misterio de la salvación está escondido para muchos, porque no entendemos, amén, que lo más importante es vamos a cruzar esa línea. Vamos para entrar adentro porque hemos sido sacados. Y no solamente que sabe que el problema no solamente radicó en Eva y Adán, que salieron ellos del huerto. El problema fue que nos afectaron a nosotros. Y esa guerra que tiene usted y tiene hoy, que hicieron ellos, le afecta también a usted hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces en la palabra del Señor, aquí vemos nosotros algunas cosas que pasan, amén, cuando una persona se va al camino equivocado. Aleluya. Y no me diga a mí, ay pastor, pero es que si eso lo hace solo, eso solo lo hacen los cristianos debiluchos, los cristianos que no oran, los cristianos. No me diga a mí, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Amén, amén. El que esté firme, mire que no caiga y busque de Dios. Porque el diablo cuando viene a dar, hermano, ese párate firme. Porque muchos en la Biblia fueron engañados. El hombre más fuerte del mundo. No me van a decir a mí que son algunas musculaturas que salen ahí en la televisión, porque no son eso. Se llamó Sansón. Ese es el hombre más fuerte del mundo. Con el nombre de Dios. Que cuando tenía la fuerza del Espíritu Santo, y vino a salvar a los filisteos, la opresión que los filisteos tenían con el pueblo de Israel, habían caído presos del diablo por 40 años, y ahora Dios levantó a Sansón. Cuando tenía el poder del Espíritu Santo, agarró un león y lo desmenuzó, lo hizo pedazos. Pero cuando él pensó y que iba y todo bien, y que el Dios que tenemos siempre va a ser un Dios que siempre va a estar de acuerdo, y siempre la gente va a estar ahí, hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener mucho cuidado con el Señor, porque ahí en la Biblia se ve que tuvieron el Espíritu Santo, estaba fuerte, pero unos días después, ahí lo vemos que el hombre más fuerte del mundo, ahora ya no es el hombre más fuerte del mundo, ahora el hombre más fuerte del mundo se ha convertido en el payaso más grande del mundo. ¿Por qué? Porque se le había ido la unción del Espíritu Santo, se le había ido Dios de su vida. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice, hermanos, que ustedes saben que la palabra del Señor habla de este hombre, de su fuerza, que era tan brutal, que no le dejaba pensar. Amén. Hay algunos que son tan espirituales que ni piensan, hermano, de lo espiritual, de la unción que tienen. Sansón era tan fuerte que ni pensaba. Y en ese jueguito, primero comenzó desobedeciendo las ordenanzas de su casa. Porque uno en el evangelio tiene que comenzar por su casa. Usted tiene que ser buen cristiano, tiene que comenzar a ser buen cristiano en su casa. Tiene que dar testimonio con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Los hijos tienen que dar testimonio con los padres. Entonces ahí tiene que comenzar uno en su casa. Primero uno comienza en su casa. Y Sansón comenzó a obedecer las órdenes primero de su casa, de su familia, de sus padres. Amén. Ya ve que él, hermano, primero fue escogido por Dios. Yo pienso en Sansón, hermano. Es que es un privilegio que Dios piense en usted. Y yo pienso en Sansón, digo, Dios, ¿a quién escojo? Voy a escoger a este muchacho Sansón. Y su mamá no podía tener hijos, era estéril. Y lo hizo el ángel de Jehová. Vino el ángel de Jehová, le dio, va a tener un hijo. Va a ser nazareo de Dios, y ese va a libertar al pueblo de la esclavitud. Él va a ser separado, va a tener la unción. Y a él se le dijo a dónde estaba su fuerza. A él se le dijo claramente. No sé por qué dijo estas cosas. ¿Cómo a veces nosotros pensamos que Dios, hermano, hace cosas y nosotros decimos, pero Dios será que hace, Dios será que va a hacer eso? Eso no es nada para Dios. Miren, hermano, no podemos decir así. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto en Sansón algo que su poder, su fuerza estaba radicada en el cabello? O sea que él le dijo que no le cortaran el cabello porque, no sé, Dios quiso que fuera así. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver una peluca, un pelo largo a eso? Dios, o sea, lo que vale es la obediencia y la palabra y lo que Dios pone en alguien o en algo. Eso es lo que viene de valor. Una vez uno quebranta eso, entonces todo se va abajo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Allá se fue a una mujer de los filisteos. Allá vio una filistea. Quizás Dios tenía algo bueno para él, porque Dios siempre tiene algo bueno para sus hijos. Pero hay hijos de Dios que les gusta ver filisteos y filisteas. Y ellos también que se meten en problemas de un principio, se meten en caminos equivocados. Cuando te pones a ver lo que Dios no tiene para tu vida, hermano, hermana. Y él dijo, yo creo que estas filisteas se ven bonitas. Y comenzó a enredarse ahí con una filistea primero. Comenzó ya como a jugar ahí. Y Dios todavía viéndolo, dijo Dios, bueno, le vamos a dar la oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. Y luego comenzó, y después haciendo chistes, y después haciendo... Y el caso que él comenzó a jugar con la unción. Momento, hermano. Muchos de nosotros los que estamos aquí, hemos estado acostumbrados muchas veces a jugar con la unción. Y es problema jugar con la unción. Porque jugar con la unción nos podemos quedar muertos para siempre. ¿No ves que Jesucristo dijo que la primera porque el Espíritu Santo no tenía por ni esta vida ni en la otra? Hay muchos que han blasfemado contra esa unción de Dios. Es peligroso. Sansón jugó con la unción. Y un día dice Dios, no quieres la fuerza, no quieres la unción. Pues tú te la voy a tener que quitar. Y te van a tener que dar humillada. Y ya estaban los filisteos buscándola. Y esta mujer, hermano, la famosa Dalila, en el capítulo 16 por ahí. Aquí ustedes saben esto, porque yo sé que ustedes saben la palabra de Dios. Ustedes lo que no pueden es obedecer. Aleluya. Ustedes son bíblicos, hermanos. No tengo ningún problema con ustedes. Obedecer la palabra del Señor es el problema. Es ahí el problema. Que no obedecemos. La gente sabe que está mal, pero la gente no quiere dar el paso de arrepentirse. Yo les digo aquí que vienen a la iglesia y ustedes hermanos, por favor, denme la razón a mí cuando yo les digo a ellos,
que el Señor hoy, mañana ya no vuelve, yo se lo digo a ellos. Yo le digo la verdad a la gente, hermano, yo le digo la verdad a las personas. Yo le digo la verdad, yo soy un predicador práctico en la vida. Yo le digo, hermano, si no buscamos a Dios, nadie nos va a poder ayudar, nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Sansón, hermano, comenzó esto y esto. Un día, en vez de estar buscando la unción de Dios, un día no. Allá la mujer le dice, no me has descubierto tu corazón, no me quiere. Claro que ustedes saben, todos los que están aquí saben que cuando se descubre el corazón, olvídate. ¿Qué es lo primero que agarra el hombre de la mujer o la mujer del hombre el corazón? Te agarran el corazón, te matan, hermano. Te briquean. Hermanas, hermanos, agarran el corazón de sus esposos, de sus esposas. Ahí lo van a tener. Amén. Corazón, hermano, cuando te agarra el corazón de una persona, está firme. Corazón. Amén. Entonces digo a esta mujer, yo, si me meto con él a pelear, o si mando gente yo, este hombre lo va a destruir porque este hombre pegaba duro, hermano. Si no dice la palabra del Señor, que una vez mató con la tirada de un burro 1000 filisteos. Entonces se imagina que era un hombre y dice, no, si lo metemos con él con la fuerza, no lo vamos a lograr, vamos a usar la inteligencia. Eso es lo que el diablo hace, el diablo usa su inteligencia, lo que él tiene para destruir. Se mete de a poquito, cuando menos acuerdo, estamos bien encadenados, bien amarrados. Pero Dios nos da la sabiduría para destrabarnos, hermano, para zafarnos. Dios nos da la sabiduría, amén. Sansón estaba ahí, hermano, y Sansón ese día, sentadito, hermano, en las piernas, y cuando menos acuerdo le dijo, ¿cuál es el secreto? Entonces mandaron a traer al peluquero endemoniado, peluquero del diablo, lo mandaron a traer. Córtenle las que dejan de peludo, que está haciendo mucho show. Córtenle las mechas. Entonces se duerme ahí y ya viene el peluquero del diablo y le hace cha y le bota, hermano. El siguiente día me imagino que cuando se levantó, como era fuerte y todo, se levanta y le hace, esos peludos por naturaleza se deben hacer así, ¿no? Y el pelo que les puede para allá. Y cuando él se levantó en la mañana y se venió aquí, wow, ¿qué me falta? Así somos nosotros a veces. Y lo veníamos aquí, ¿qué me falta? La unción se nos fue, hermano. Oh, gloria al Señor. ¿Qué está pasando con mi vida? Que ya no siento a Dios, que ya no siento lo mismo. Dios mío, ¿qué está pasando, Señor? Y cuando él salió aquí, entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir al Monte de los Olivos. Y me voy a hacer una oración buena para volver yo a recuperar lo que tenía. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Y lo agarran los filisteos y lo llevan allá, hermano. Tráiganlo. Estaban haciendo fiesta los filisteos. Pongan esa amolera ahí, dijo. Y yo creo que le había costado, pero cuando tenía fuerza de ese trapicho, yo lo agarraba como nada, yo creo. Pero ahora que estaba en la pura carne, saber cómo sufrió ese pobre Sansón con ese yugo, hermano, dándole vuelta, mire, ve. Y ahí lo miraban los filisteos. Ahí está el ungido de Dios ahora, dando vueltas para los filisteos. No, hermano. Usted como hijo de Dios no tiene que dar dando vueltas para ningún filisteo. Usted como hijo de Dios tiene que estar en el camino de Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, para que Dios, hermano, haga lo que tiene que hacer con su vida. Gloria al nombre del Señor. Era muy fuerte físicamente, pero era muy débil moralmente. Sí, hay gente que tiene atributos físicos, pero espiritualmente no tienen nada. Es bueno comprender que esas cosas espirituales mejoran, que sea fuerte. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Era hombre destinado para Dios, para gobernar, pero termina sus días, como yo le digo, haciendo reír a la gente. Vamos a divertirnos, dijeron ahí. Vamos a divertirnos. Ya lo miraban moler, hermano. ¿Tú te imaginas qué triste es cuando un hombre, y mire, cuando un hombre de Dios se le va la unción, olvídate que ya no levanta nada, hermano. Yo he mirado muchos, hermanos, que han tenido la unción de Dios y han despreciado la unción. Gente que ha sido usada por Dios, predicadores, hermano, y ya no vuelven a ser los mismos. No vuelven a ser los mismos. Incluso predicadores usados por Dios, que han caído, ya no vuelven a ser los mismos. Es que no sé qué será, este es un misterio grande y poderoso. Debes esperar tu fuerte a Dios. Aleluya. Y para terminar este mensaje, quiero decirle en esta noche que es necesario que ustedes que seamos sinceros con Dios. Y es un mensaje personal, como predicaba ayer en el grupo.
Cada quien sabe lo que tiene, cada quien sabe si está en el camino de Dios o está en el camino equivocado. Pero no sea, como dice el proverbista, no sea sabio usted en su propia opinión, sino acepte. Si usted no está en el camino correcto, acepte y diga: yo necesito de Dios, yo necesito ubicarme en el camino de Dios. Amén. Porque Dios todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Cuántos creen que Dios todo lo sabe y todo lo conoce? Había una familia en los días de la iglesia primitiva que estaban muy bien, eran buenos cristianos, eran cristianos ungidos, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Eran una familia que tenían mucho dinero, que hace falta hoy en día mucho. Por eso se va mucha gente de la iglesia, porque no hay dinero. Por dinero la gente a veces llega a Dios por dinero. Y saben que en los días de la iglesia primitiva había una familia que tenía mucho dinero. Ellos tenían dinero. Y en los ministerios del tiempo antiguo, hay algunos que van a decir: ya cierran el mensaje y a hablar de dinero. Ubíquese en el camino de Dios, hombre. Póngase en el camino de la palabra. Entonces, fíjense que un día ellos, esa es la palabra del Señor, que en el tiempo antiguo la iglesia tenía algo bien especial que hace falta hoy en estos días. Porque hoy en estos días, aunque prediquemos y hablemos y digamos lo que digamos, hoy en día como iglesia vivimos cada quien con su grupito y sálvase quien pueda. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, era una iglesia de unidad, era una iglesia que vivía en el mismo sentir, era una iglesia que todos hablaban lo mismo, todos pensaban lo mismo, todos estaban en el mismo camino de Dios, todos estaban en el camino de Dios, estaban en el camino correcto. Y si había alguien que se quería desubicar y se quería salir del camino de Dios, había alguien que se encargaba de avergonzarlo. No era el pastor, no era el predicador, era el mismo Espíritu de Dios que vivía en ellos, que era el que ahora venía a controlar la iglesia. Hay gente que mentirle a él era estarle mintiendo a Dios, al Padre. Y como siempre, la iglesia, muy unida, la iglesia, dice la Biblia que todos lo tenían en común. ¿Qué es en común? En común que todos lo compartían, pues. Si un hermano no tenía para la renta, pues venían los otros hermanos, se reunían y lo recogían para la renta. Hoy en día, como vivimos en un mundo tan malo, y también la gente de la iglesia también es desconsiderada, hoy en día no consigue dinero de la gente para la renta, pues no vuelven. A veces la gente dice: en la iglesia de hoy no hay amor. No hay amor en las gentes, en las personas. Muchas veces no hay amor y a veces no reconocen. Porque a veces no, es que en la iglesia no hay amor. Sí hay amor. Nosotros en este ministerio hemos levantado gente que le hemos abierto las manos, le hemos confiado y nos han dejado los privilegios botados para ir a seguir al diablo. Lo hemos hecho. Y los hermanos que están aquí saben de lo que estoy hablando. Hemos agarrado gente, le hemos pagado renta, hemos trabajado con ellos, les hemos ayudado. Y la gente, mire, ve, se olvidan, hermano. Aleluya. No reconocen. Me gustó lo que un hermano le dijo un día a uno. Le dijo: tú vas a la iglesia por que te den una ofrenda, le digo. No lo hagas así, le digo. Porque esa ofrenda se te va a terminar, le digo. Y después el diablo te va a dar una paliza, le digo. Mejor arrímate a Cristo, a Dios, que él te va a dar más, le digo. Así es, aleluya. Y cabalito, hermano, así fue. Le dieron una ofrenda. Y una vez allá me llaman a mí: tengan misericordia de mí, que me estoy muriendo. Hermano, hoy en día, mire, la misma maldad de la gente, la misma posición de las personas que no son sensibles a la voz de Dios. Porque la gente antes, en el cristianismo, todo el que se arrimaba a la iglesia eran cristianos, eran buenos cristianos, hermano. Pero el diablo siempre se va a meter, y esto es viejo, el diablo siempre se va a meter para hacer de la suya. Entonces vino el diablo a Abén y le tiró un dardo a los más adinerados de la iglesia. Porque venían toda la gente y decían: yo vendí tanto, decían uno. Y así, se lo ponían a los pies de los apóstoles: úsenlo ahí para el ministerio. Entonces salían a predicar. Porque si hay cosas que hoy en día no permiten que la iglesia se mueva, son las finanzas. La iglesia se estanca por las finanzas. Que
grandes ministerios se paran por las finanzas. Hay grandes hombres de Dios que podían predicar más, conquistar más el mundo para Cristo, pero por falta de finanzas hoy en día se paran los ministerios. Y eso pasó en los días de los apóstoles. Era diferente. La gente ponía sus posiciones y las ponían los apóstoles, y los apóstoles sabían. Hoy en día hay un montón de apóstoles que ellos mismos se quedan con el billete. ¿Sí o no? Los apóstoles de la iglesia primitiva, ellos no les importaba el dinero, ellos eran gente de Dios. Pero hoy en día han salido un montón. Discúlpenme que lo diga aquí por esta palabra que va a quedar ahí en el internet. Pero hoy en día hay un montón de vividores, hermano, que se quedan con el billete, pues la gente no quiere, no le confía. Pero en aquellos días los apóstoles mismos se encargaban de ver cómo estaban las necesidades, ellos cubrían y la gente confiaba y les depositaban el dinero. Entonces la gente tenía que confiar en la palabra. Había una comunicación bien bonita entre la gente y los apóstoles. Había una relación bien bonita entre iglesia y líder, algo bien bonito. Pero ¿qué pasó? Vino el diablo, se metió en uno de ellos. Yo creo que Pedro y Juan y los apóstoles están comiendo el billete. Como dicen algunos a veces en la iglesia, ¿qué hace con eso? Ni dan nada, hermano. No es el reporte. Dice, ¿qué reporte vamos a tratar si no hay? No hay, hermano. Amén. Yo bendigo a Dios. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Jehová. Gloria a Dios. Yo creo que Pedro está comiendo el dinero de la congregación. No le vamos a dar todo. Mire, aquí nosotros una vez aquí dimos una palabra a nosotros que a los hermanos quieren los taxes, apuntados, bueno, quieren los taxes, todos los comieron. Para que vean que la palabra de Dios tiene repercusión. Mire qué tiempo pasó esto y estos días lo estoy recordando. Yo no traía nada de eso para hablar de esto, pero que Dios siempre habla así. Yo creo que no vamos a dar todo, cielo. No vamos a dar todo. Entonces vienen y sacan una parte del dinero, miren, sin meterse sin necesidad, sacan una parte, lo esconden, y es donde Pedro. Es que hoy en día necesitamos iglesias vacías, hermano, como la iglesia de los días de Pedro. Necesitamos también juventud que estaba ahí, porque los jóvenes, ¿saben quiénes fueron los que sacaron arrastrados de las patas a Ananías cuando murió? Los jóvenes. Jóvenes, encárguense ustedes de ser esa gente, hombre, que saquen eso que andan molestando ahí, hombre, jóvenes. Ustedes pueden tener la unción de Dios para sacar a muchos que molestan, sáquenlos de las patas. Los jóvenes hermanos sacaron, miren, ¿cuánto dinero le das por tanto? Dice la Biblia, hermano, que el culto siguió. Porque hay gente que cree que a veces porque dice, no, si hoy me doy la iglesia se cae, para allá se muere. Mire, el culto siguió, hermano. Pedro le dijo, ¿sabe qué? No me ha metido a mí, le ha metido aquí al Espíritu Santo. Y ahí nomás cayó muerto, y se inspiraba, ahí nomás expiró. A las 3 horas, allá va Ananías, supuestamente va al culto, a recibir gozo. ¿Qué gozo va a recibir? A morirse fue a la iglesia, hermano. Y cuando llegó a la iglesia le preguntan, le dicen, mire, ella tuvo la oportunidad de haber reflexionado y de no morirse por Ananías. Zafira tuvo la oportunidad. ¿Sabe qué? Se pusieron de acuerdo. Momento, dice Pedro que las parejas no se pongan de acuerdo en lo que representan las cosas sagradas de Dios. No se pongan de acuerdo en cosas que no son de Dios para hacer algo que no es correcto. Pónganse en la justicia de Dios. Porque Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y aún en la hora de la muerte, mire que Zafira hubiera dicho, ¿y qué pasó? No, pues yo me arrepiento. No, ¿sabe qué? Lo mismo, hermano. Ahí nomás cayó muerto también, el culto siguió. ¿Y sabe qué dice que pasó en esa iglesia? Dice que sobrevino temor a la iglesia, por eso que pasó. ¿Cuándo creen? En esta noche, ya terminé. En esta noche, si hay personas en este lugar que saben directamente y que sabemos nosotros que no estamos caminando en el camino correcto, que estamos en el camino equivocado en alguna otra manera, dígale al Señor que usted quiere caminar en el camino correcto. Dígale al Señor que lo ubique en el camino correcto. Dígale al Señor usted mismo que usted reconoce que esas pequeñas cositas a veces que tenemos ahí escondidas, Dios tiene que quitarlas y tenemos que caminar en el camino de Cristo, en el camino correcto. ¿Cuántos creen esta palabra? Si creen esta palabra, denle un aplauso a Dios y pónganse de pie.